Buenas tardes, muy buenas tardes para todos y todas. Dios les bendiga, espero que la estén pasando bien, que hayan tenido una semana buena, un fin de semana agradable, descansado junto a la familia y que el comienzo de esta semana, de las jornadas de trabajo o de lo que sea, hayan comenzado bien. Kim, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto verte como siempre de primerita por aquí. Dios les bendiga. Por ahí vimos en las noticias que en Francia van a tomar medidas de confinamiento para los fines de semana, por lo menos por 2 fines de semana. En algunas áreas parece que el COVID ha estado proliferando mucho, ¿verdad? Acabamos de recibir la noticia del fallecimiento de un pastor amigo. Él y su esposa, los dos estaban con el COVID y acabamos de saber que falleció. El sábado nos enteramos también del fallecimiento de un joven médico que fue estudiante de nosotros. Y así sucesivamente, prácticamente que cada semana recibimos la triste noticia o del contagio o de la muerte o de la gravedad de algunas personas ante este virus. Y algo que no he podido comprender todavía es cómo hay personas que no quieren creer en esto, que asumen que es un asunto político, que no tiene nada que ver, que es mentira. ¿Acaso no están viendo los miles y miles y miles de casos de personas que han fallecido? Y algunos hasta dicen, no, es que a todo el que se muere pues le van van a decir que murió del COVID. Es posible que algunos murieron de otras causas y hayan dicho COVID, pero no todos los cientos de miles de personas que se han muerto ha sido por eso. Muchos de ellos han fallecido a causa de este contagio. Así que no juguemos con esto. Vamos a tener en nuestras oraciones a aquellas personas que están enfrentando situaciones difíciles, están contagiados o están en estado crítico, luchando con la enfermedad. Tengamos en nuestras oraciones a los sobrevivientes, a los familiares que han perdido sus seres queridos por la consolación que solamente Dios puede dar. Y tomemos conciencia de que sea la causa que sea, yo puedo contribuir para que no aumente. Y debo hacerlo. Mañana nosotros vamos a ponernos la segunda dosis de la vacuna, si Dios nos permite. Y lo hacemos porque queremos protegernos y proteger a otras personas. A ver, ya terminé mi discurso de tristeza. Por aquí, además de Kim, ¿quién está? Dianita, qué gusto verte hoy tempranito, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Margarita Paisana, ya vi por ahí la foto que pusiste de ese arroz con gandules tan tentador que tú sabes hacer. Gracias por compartir siempre tus delicateces de la cocina. Arelis también, Arelis nos acompaña desde el Perú, anda cuidando su nietecita y creo que su próximo nieto que le llega pronto, ¿verdad? Saludos a Estercita, Jorgito, mi sobrino, y al resto de la familia. Gracias por estar aquí con nosotros. Creo que también por ahí se van anexando otras personas. Bendiciones para todo el que va llegando. Dios les cuide y les proteja. Hoy es un día lluvioso y bien frío aquí donde estamos. Si pudieran tocar mis manos, están heladitas, heladitas. Y ha llovido fuertemente. Afortunadamente parece que en este momento la lluvia ha disminuido un poco. Tuvimos un viento muy fuerte que me asustaba.
Pero gracias a Dios no ha pasado mayor cosa. Lamentamos los que en Texas y en otros lugares han tenido que enfrentar la nieve agresiva y todas las inclemencias del tiempo. Y oramos también para que el Señor los bendiga y los ayude a recuperarse de todo esto, ¿verdad? Fíjate cómo está el mundo gimiendo, el clima dando manifestaciones. Vi una noticia a la ligera porque solamente vi los headlines, o sea, los titulares, que decía que los científicos se preguntan por qué la Tierra está temblando. Y yo no he tenido tiempo de leer toda la noticia. Sin embargo, cuando leí ese titular, dije, está temblando porque se está preparando para el gran terremoto que le viene. Así que no nos extrañe, todas esas cosas están predichas en la palabra de Dios y nosotros las sabemos. Así que vamos a avisarles a otros para que estén preparados para lo que el Señor tiene. Les cuento que estamos ya muy organizados en la limpieza, en el acomodo de todas las cosas aquí en el lugar donde se hizo la remodelación. Ayer tuve la oportunidad de usar la máquina de coser que me regaló mi esposo para hacer proyectos de scrapbook. Es chiquitita y muy linda y muy así como muy cute y está con un cobertor para que no le caiga polvito. Así que fue muy interesante, me gustó. Yo no sé coser, pero sé darle al pedal y empujar las cosas para que salgan poco a poco, ¿cierto? Así que estoy bien contenta porque era algo que quería lograr, poder hacer algún proyectito de scrapbook con la máquina de coser. Siempre pensé que solo se cosía tela, pero qué equivocada estaba, qué falta de información tenía. Ligia, estás por aquí con nosotros, Dios te bendiga. No sé si hay algunas otras personas más, pero por lo menos esas son las que estoy viendo aquí en el chat, que van llegando y se van conectando. Sabemos que hay algunas personas que están trabajando y que quizás no se van a poder conectar en este momento, sino que verán en diferido luego más tarde la grabación, el estudio. Que siempre recuerden, siempre lo subimos a YouTube, al canal Mujer de Visión Humana. Mujer de Visión Humana. Allí también usted lo puede ver y lo puede compartir con otras personas, si así gusta hacerlo. ¿Qué más les comento antes de dar inicio al estudio? Que pues ya les dije que mañana nos vamos a vacunar, así que ténganos en sus oraciones. Estamos contentos. Toda la familia está bien, gracias a Dios, y nos contentamos de saber que en medio de todas las situaciones, pues Dios sigue bendiciendo a sus hijos. Bueno, vamos a orar para comenzar el estudio de hoy, como acostumbramos a hacerlo siempre. No creo que tengo ningún otro anuncio que hacerles. Espero que estén algunos de los que siguen el diario devocional trabajando en eso. Acuérdense que cada día por aquí, por Mujer de Fe y Oración, yo coloco un versículo, un pensamiento. No siempre el pensamiento tiene que ver con el versículo, pero es un pensamiento bonito que usted puede compartir y un versículo de la Biblia que trata sobre un tema. El tema del mes de febrero ha sido la salud física, la salud emocional y la salud espiritual. Así que en esas áreas más o menos estamos trabajando los versículos del mes de febrero. Bien, sin nada más por el momento, vamos a orar para comenzar el estudio de hoy. Bondadoso Padre que estás en el cielo, gracias te damos infinitas por la bondad de permitirnos una vez más la conexión con este grupo de personas
con el único propósito de meditar en tu palabra, sacar lecciones de algún personaje mencionado en la Biblia que nos pueda servir para nuestra experiencia espiritual, para nuestra vida diaria, para la toma de decisiones y sobre todo para la reflexión de lo que tú nos quieres enseñar en cada palabra de la Biblia. En este momento pido una bendición para todos aquellos que están atribulados, tristes, acongojados o enfermos, para que seas con ellos. Y también que bendigas nuestras palabras hoy, de manera que puedan ser de bendición para quienes las escuchen. Guárdanos del mal y acompáñanos en este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy tenemos el estudio sobre un personaje cuya vida no fue muy placentera, que digamos, aunque era una princesa, la hija de un rey. Sin embargo, los detalles de su vida que vamos a estudiar en algunos capítulos de la Biblia que mencionan en ciertos versículos a este personaje, nos vamos a dar cuenta que no siempre el haber nacido de la alcurnia o ser una persona con una herencia prestigiosa es garantía de que la vida nos sonría en todo momento y nos haga sentir que somos mejores que los demás. Este personaje del que vamos a hablar es la que conocemos con el nombre de Mical. Mical, cuyo nombre significa ¿quién es como Dios? Y vamos a conocer quién era Mical y algunos detalles de su vida, para poder ubicarnos en las lecciones que Mical tiene para nosotros en esta tarde. Vamos a buscar en nuestras Biblias, como siempre les pido, acompáñenme buscando en sus Biblias, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14. Y allí vamos a empezar a conocer este personaje. ¿Quién era Mical? Sol, bienvenida a nuestro estudio de esta tarde. Dios te guarde. Estamos estudiando sobre Mical y la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 14. Mical, allí la vemos, y el versículo 49. Primera de Samuel 14, 49. Dice así: Saúl tuvo 3 hijos, Jonatán, Isbi y Malquisúa. También tuvo 2 hijas. La mayor se llamaba Merab y la menor Mical. Su esposa era Ahinoam o Ainoa, como se menciona en otras versiones, hija de Ahimás. El general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Muy bien. Aquí encontramos a Mical, hija de Saúl, por eso era una princesa, porque Saúl era el rey. Hermana de Merab, Merab era la mayor, ella era la menor. La Biblia no dice si era más bonita que Merab o si no lo era, pero posiblemente tenía su gracia y su encanto femenino. Y era hermana de Jonatán, de Isbi o Isboset y de Malquías, sus hermanos varones. Su madre era Ainoa. Y en ese entorno familiar de cierta categoría y de cierto prestigio, conocemos a Mical. ¿Cómo era la personalidad de Mical? La vamos a extraer de diferentes versículos de la Biblia para que nos demos cuenta el porqué de las reacciones de ella
en los espacios bíblicos en los que ella es mencionada. Podemos intuir que Mical era un poco arrogante, característico de la mayoría de las familias de la realeza, ¿sí o no? Aunque la realeza en este entorno, en este concepto de Saúl, no es con la connotación que nosotros pensamos en la realeza de hoy día, ¿verdad? Porque era completamente diferente. Pero igual, el pueblo pidió un rey y el Señor les permitió tener a Saúl. O sea que le dio a Saúl una posición de categoría, de altura, de rey del pueblo. Por lo tanto, sus hijos y el entorno de su hogar ya se vio como algo muy especial. Y esto puede haber contribuido a que Mical fuera un poquito arrogante. También era bastante atrevidita y arriesgada. Era una muchacha a la que le gustaba ganar prestigio y que la vieran actuar en el medio donde ella se desenvolvía. Por lo que vemos en el trayecto de su presencia en diferentes áreas de la Biblia, la vemos que no era, a pesar de ser judía, a pesar de ser del pueblo de Dios, y supuestamente haber conocido al verdadero Dios y pertenecer a una familia que conocía a Dios, Mical era un poquito irreligiosa. No era tan respetuosa de las cosas espirituales, ni tan inclinada tampoco a buscar las cosas espirituales. Y lo vamos a descubrir un poquito más adelante. Y tenía un defectito que en varias ocasiones salió a relucir, y era que con facilidad Mical podía mentir. Al ser un poco mentirosa y de valores morales no tan firmes, podía negociar algunas cosas sin que le doliera mucho, sin que pensara esto le agradará a Dios o no le agradará. Así que más o menos estos son unas pinceladas que nos ayudan a pensar el por qué Mical actuaba como actuó. Así que a medida que vamos analizando esto nos vamos a dar cuenta. Vengan conmigo a 1 de Samuel, capítulo 18. 1 de Samuel, capítulo 18. En el capítulo 17 nosotros encontramos una historia que conocemos muy bien. Sabemos que Saúl era un hombre de guerra, era un hombre que había tenido grandes batallas y victorias, pero se encontró en un momento de su vida amedrentado por un soldado, por un individuo que apareció entre el grupo de sus enemigos, que mayormente eran los filisteos. Y este hombre era un soldado descomunal, de una estatura terrible. Nosotros, creo que la mayoría de los que me acompañan o los de que verán este video habrán escuchado en algún momento del gigante Goliat, un hombre que la Biblia lo describe con una personalidad, una apariencia física descomunal, una estatura descomunal, cantidades de detalles de él, ¿verdad? Y con una arrogancia, creyéndose siempre superior al pueblo de Dios y a todos los demás, que salía y amedrentaba el ejército de Saúl. Y nosotros sabemos, ustedes lo pueden leer en el capítulo 17, si es que hay alguien que nunca lo ha leído, que el ejército de Saúl estaba amedrentado, y no era para menos, porque ante un individuo de esta categoría que todos los días salía a retarlo y nadie se atrevía del ejército a enfrentarlo porque tal vez ellos se veían como gusanos, se veían al lado de esa inmensidad de hombre como incapaz de poder hacerlo, pues en esas condiciones estaban. Un día el papá de David le pide que vaya a ver cómo están sus hermanos, que estaban en ese ejército de Saúl y que estaban en esa disyuntiva de enfrentarse todos los días con ese animalote que salía a amedrentarlos y a buscar pelea con ellos.
Y el padre le pide que vaya a ver cómo están sus hermanos, a llevarle ciertos alimentos. Y cuando David llega al lugar y ve la escena y ve todas las cosas, se enardeció, pero ¿cómo es posible? Quiso saber qué es esto, qué está pasando aquí, ¿no? Sus hermanos se incomodaron mucho con él, pero David se enteró que allí se había ofrecido una recompensa y dice en el capítulo 17, en el versículo 25, que cuando David estuvo allí, él escuchó que algunos le decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, refiriéndose a Goliat. A quien lo venza y lo mate, el rey le concederá, lo colmará de riquezas. Además, le dará una hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Así que lo menos que se imaginaba David era que él tenía algo que ver con eso, pero escuchó ese comentario y se enteró de lo que el rey Saúl estaba ofreciendo a quien se le enfrentara a ese hombre. Bueno, la historia sigue diciendo que David se ofreció, David dijo: yo puedo hacerlo, enardecido por la situación que había con el gigante. Y en fin, la historia termina diciendo que venció David, ese chiquitito, a ese inmenso hombre, lo venció y la victoria fue del ejército de Saúl. Los demás de los filisteos salieron huyendo y ahora David era acreedor a ese ofrecimiento de Saúl. Ahora, fíjate aquí una cosa. Le preguntó Saúl a su hija Merab si estaba de acuerdo que él la ofreciera como trofeo de guerra. No, la Biblia no dice. Porque algo de lo que nos podemos dar cuenta en la Biblia al leer algunas de las historias es que las mujeres eran utilizadas como trofeo de guerra, como intercambio, como, vamos a decir, como un objeto político con el que se podían hacer transacciones con otros países, dándolas en matrimonio y entregándolas a otros grupos y a otras culturas con el objeto de conseguir un beneficio político. Así que nadie le preguntó a Merab si ella quería casarse con David, porque ahora David era el que se había ganado ese premio que había ofrecido Saúl. De manera que aquí leemos que él se la ofrece con esa... tiene que ofrecérsela, tiene que dársela a David porque él lo ha ofrecido. Pero fíjate lo que dice en el versículo, vamos a ver por aquí, en el capítulo 18, vámonos al capítulo 18, al versículo 17. Dice: un día Saúl le dijo a David: aquí tienes a Merab, mi hija mayor. Y voy a hacer un alto porque no tomé tiempo para explicarlo, pero ustedes lo pueden leer después. Las cosas, después que David mató al gigante, él siguió peleando porque Saúl lo incorporó en su ejército, le dio un nombramiento y todo eso y siguió peleando. Pero resulta que David ganaba más batallas que Saúl y ya lo reconocían mucho más y eso a Saúl no le gustó. Y comenzó a generarse en su corazón un sentimiento negativo contra el muchacho. Había pasado el tiempo y él no le había entregado a Merab como lo había ofrecido cuando estaban allá en el campo de batalla frente a Goliat. Y él no se la había entregado. Pero fíjate, dice aquí que un día lo llamó porque pues seguro tenía que cumplir con la promesa que había hecho. Y le dijo: aquí tienes a Merab, mi hija mayor. Te la entrego por esposa. Y mira cómo cambió el discurso de Saúl. Con la condición de que me sirvas con valentía peleando las batallas del Señor. Ese no fue el ofrecimiento original. El ofrecimiento original era
que quien matara al gigante se iba a casar con su hija, la familia iba a ser exento de pagar impuestos y que iba a recibir riquezas y buena lid con Saúl. ¿Pero qué pasó? El orgullo, el celo era tan grande de Saúl hacia David que ahora le cambió un poco el ofrecimiento y le dijo, yo te la doy. Ya no porque venciste contra el gigante, sino porque tienes ahora que luchar mis batallas. ¿Sería que realmente Saúl tenía intenciones de que David estuviera bien con su hija Merab? Fíjate lo que sigue diciendo el versículo. Saúl pensaba, será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. Entonces la intención de Saúl no era buena. En ningún momento pensó, te voy a dar mi hija porque te la mereces. No. Quería que David fuera eliminado y pensó, si le digo para casarte con ella, vas a tener que pelear contra los filisteos, mis enemigos, seguro que los filisteos lo van a matar. Y me libro de él y que no se diga que fui yo quien lo mandó a matar. Y fíjate una cosa, David, sin siquiera imaginarse lo que tramaba Saúl, manifestó un espíritu de mucha humildad. Pero dijo, ¿pero quién soy yo y quién son en Israel mis parientes o la familia de mis padres para que yo me convierta en el rey, en el yerno del rey? En otras palabras, ni por aquí, como decimos nosotros, le pasó a David en la mente lo que Saúl realmente estaba pensando, era que eliminaran a ese muchacho del medio. Así que no le dio a su hija. Mira lo que dice, versículo 19. Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar a su hija Merab con David, Saúl se le entregó por esposa a Adriel de Mejola. Mira la jugadita que le hizo. Ya ves, no tenía ninguna intención de casarlo con su hija. Pero aquí aparece nuestro personaje de hoy. En el versículo 20 dice que Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Parece que esta muchachita, cuando vio a este joven soldado, cuando supo de todas las hazañas que hacía y cuando lo veía ir y venir, se enamoró del muchacho. Y entonces, como muchacha al fin, me imagino que hacía comentarios, ay, cuánto me gusta David, ay, cómo me encantaría casarme con David, ay, si mi papá me lo diera de esposo. ¿Quién sabe cuántas cosas decía? Porque acuérdate que la Biblia dice que David era bien parecido, no era alto, pero era de una tez morenita bonita. Y yo sé eso porque mi David es morenito y a mí me gusta. De paso, ¿se dieron cuenta que la cabecita del técnico se vio en el video de la semana pasada? Y mira, y quería que yo lo hiciera borrar. No, hay que borrarle 10. No vamos a borrar esa calvita porque eso le demuestra a mis amigos y a mis amigas que tú siempre estás aquí conmigo. Así que no lo dejé que lo quitara del video cuando hizo la edición. Bueno, pero sigamos con Mical. Mical, entonces, enamorada de él, comentó que le gustaba y cómo me gustaría ser la novia de él y casarme con él. Por supuesto que en un lugar como ese, donde hay tanta gente, tantos sirvientes, tantos soldados, pues esta chica atrevida, porque dijimos que alguna de sus características era atrevida, y fíjate cómo aquí se ve, cuando se lo dijeron a Saúl, dice el versículo, le agradó la noticia. Fíjate qué cosa. Y
yo me pregunté, pero ¿por qué le agradó la noticia? Si él no quería nada con David, si había alguien a quien él quería eliminar del medio, era a David. Pero esto le gustó. Y ¿sabes una cosa? No creo, y aquí lo tengo por aquí anotado, que no le agradó esto porque realmente quisiera entregarle a Mical a David, sino porque eso le dio a él la oportunidad de un nuevo plan para acabar con David. Y vamos a seguir leyendo. En el versículo 21 dice, y pensó, se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David, ahora sí vas a ser mi yerno. Qué tremendo, qué falso. Por eso no me sorprendió encontrar algunas reacciones en Mical que fueran muy parecidas a las de su padre, porque ese era el modelo que ella tenía delante, eso era lo que ella veía, lo que había aprendido. Y acuérdate que lo que ven los hijos en los padres lo copian con mucha facilidad. Así que cuando él se enteró que esta muchacha estaba enamorada de David, le encantó, porque dijo, pues, espérate, esto es una otra oportunidad para ver si me puedo quitar de este muchacho. Y el plan que ingenió ahora, en realidad lo ponía a David en una posición de poder ser matado por los filisteos, mucho con posibilidades mayores que lo que intentó con Merab. Fíjate lo que dijo en el versículo 22. Entonces Saúl le ordenó a sus funcionarios, hablen con David en privado y díganle, oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren. Acepta ser su yerno. Mira qué manipulación de la relación con este muchacho tenía Saúl para poder salirse con la suya. Y de todas maneras, a pesar de lo que Saúl le hizo con Merab, puedes creer que David todavía no intuyó, ni siquiera se imaginó que Saúl lo que estaba usando a Mical era como instrumento para volver otra vez y engañarlo. No se dio cuenta. Entonces, en realidad dice el versículo 26, perdón, el 25. En realidad, lo que Saúl quería era que David cayera en mano de los filisteos. Esa fue su intención todo el tiempo, con la primera y con la segunda hija. Cuando los funcionarios de Saúl le dijeron el mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados. ¿A qué fue? Hay un detalle que me salté. ¿Cuál fue la condición de Saúl para que David se pudiera casar con Mical? Mírala, está en el versículo 25. Discúlpenme que me lo salté. Pero Saúl insistió, díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos y como dote por su hija, pide 100 prepucios de filisteos. Esto fue lo que Saúl le pidió a David. Y como leí en el versículo que lo leí antes, era porque en realidad lo que él quería era que David cayera en manos de los filisteos. Cuando David supo eso, inmediatamente tuvo que pensar, bueno,
esto, esto no era una tarea fácil. Mire, tiene que haber sido algo sumamente desagradable. Tener que matar 100 filisteos. Bueno, David estaba acostumbrado a matar muchos filisteos y de los que fuera, porque era un guerrero. Y Dios le había dado muchas victorias, y en esas victorias era por todos los que había podido eliminar. Pero tener que matar estos filisteos y luego tener que agarrar esos 100 cadáveres, quitarle la ropa, ir hasta sus partes masculinas, hasta el miembro masculino, y cortar los prepucios, que es la parte de arriba del órgano masculino, y traerlo. Eso era sangriento, eso era asqueroso. Lo que pasa es que Saúl jamás se imaginó que este muchachito, soldado de él, y a quien él le hacía todas estas trampas y de quien quería acabar y erradicarlo, se las traía, ¿ok? Fíjate lo que pasó. Cuando los funcionarios, ya se los leí ahí, versículo 27, cuando David fue con sus soldados, mató a 200 filisteos. A él le pidieron 100 y mató 200, el doble. Y 200 filisteos cuyos prepucios se entregó al rey para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Mira, a Saúl se le cambió el plan. Saúl estaba contando con que iba a ir a un funeral. A lo mejor cuando le dijeron, mira, David se fue a buscarte los 100 prepucios esos que tú le pediste por Mical. A lo mejor Saúl dijo, déjame ir a preparar la ropita de luto, porque seguro que me van a venir a decir que ya los filisteos lo mataron. Y en lugar de usar la ropa de luto, se tuvo que poner el vestido de boda, porque en lugar de un funeral tuvo que ir a la boda de su hija. Mira cómo le cambiaron las cosas a Saúl en su intento de engañar a David. En el versículo 28 dice, Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. No pudo salirse con la suya. Ese pedido del rey no pudo salirse con ella. Así que encontramos que las cosas cambiaron completamente. En el capítulo 19 ya vemos que tuvo que casar a la hija con David. Pero nunca estuvo contento con esa unión. Y yo no sé cuán feliz pudo haber sido Mical al casarse con ese joven de quien ella estaba enamorada, porque evidentemente la Biblia en ningún momento dice que David sí estaba enamorado de Mical. Era ella la que estaba enamorada de él. Y cuando el amor no es correspondido de lado y lado, yo no creo que la relación podría haber sido llena de mucho afecto y de mucho cariño, añadiéndole a que el padre constantemente estaba buscando la forma de que David muriera, de matarlo de alguna manera. Entonces, no era un ambiente propicio para un matrimonio feliz. Tenían que haber estado siempre con la amenaza de la muerte y de lo que en realidad pudiera suceder. Así que ahora tienes a David con Mical. Por fin Mical tiene su marido. Pero ¿qué dice en el versículo 11 del capítulo 19? Entonces Saúl mandó a varios hombres a la casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al siguiente día. Fíjate que no podía tener ni siquiera paz con su esposa. Yo no sé cuánto tiempo pasó entre el momento en que le entregó a Mical, a David y este incidente, pero creo que fue muy, muy cercano. Fíjate lo que pasa aquí.
Y leyendo un poquito vi que la estructura como las viviendas de estos guerreros y de estos reyes se hacían y se construían, eran casi siempre dejando en la parte alta del lugar donde vivía el rey con su familia, dejando un espacio para que pudiera entrar la luz y entrar por allí claridad y que hubiera al fondo un espacio por donde se pudiera salir sin que fuera vista la persona desde la puerta de entrada. Entonces, viene y manda a Saúl a estos hombres para que vigilen esto durante la noche y puedan al día siguiente matar a David. Pero Mical, la esposa de David, sigue diciendo el versículo, le advirtió. ¿Cómo se enteró? No sabemos, pero es muy fácil que ella pudo escuchar lo que estaba sucediendo allí. Y le dice a David, si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Entonces, dice, ella descolgó a David por la ventana. No era una ventana como lo que nosotros hoy día nos imaginamos, sino era ese espacio que ponían muchas veces en el techo por donde se podía salir por la parte de atrás sin ser visto por la puerta de adelante, como ya les expliqué. Así que David por allí pudo escapar sin que lo vieran los hombres que estaban en la puerta para matarlo. Versículo 13 dice, luego Mical, fíjate lo que hizo, tomó un ídolo y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. En otras palabras, quiso aparentar que era David el que estaba en la cama para engañar a los hombres que vinieran a buscarlo para matarlo. ¿Y qué fue lo que colocó? Un ídolo, porque te dije al principio cuando te describí cómo era Mical. Ella no era completamente adoradora del verdadero Dios y había aprendido muchas prácticas paganas y tenía su ídolo. Así que se le hizo fácil conseguir ese ídolo y ponerlo y camuflajearlo para que aparentara como que era su marido cuando en realidad no lo era. Sigue diciendo el versículo. Cuando Saúl mandó a los hombres para que apresaran a David, Mical le dijo, está enfermo. Una mentirita, ¿no? Pero vamos a perdonársela porque quería proteger a David. Así que vamos a clasificarla como una mentira suave, por bienestar, por proteger a David, para bendecir a David, ¿ok? ¿Le fue suficiente eso a Saúl? No. Enfermo y todo, háganme el favor de traerlo. Pero Saúl lo mandó de nuevo a buscar. Aunque esté en cama, tráiganmelo aquí para matarlo. O sea, seguía insistiendo. Entonces entraron los hombres a la casa y vieron que lo que estaba en la cama era un ídolo con un tejido de pelo de cabras en la cabeza. Y Saúl le reclama a Mical, ¿por qué me has engañado así? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Fíjate que aquí el que menos debió haber reclamado fue Saúl, porque bien mentiroso que fue él en toda esta relación de David con Mical. ¿Qué le está reclamando por engaño cuando él ha sido un engañador? Y eso es lo que le ha mostrado a su hija todo el tiempo. En el versículo siguiente, allí mismo dice, ella le respondió, él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar. ¿Te das cuenta que Mical era mentirosa? Aquí tienes otra mentira. Pero déjame decirte algo. Esta mentira le encantó, oye bien, le encantó a Saúl. Te voy a decir por qué. En el estudio que hice por allí, en el comentario bíblico también aparece que Saúl cuando escuchó esto se sintió muy bien porque dijo, esto me sirve para justificar cuando yo lo mate ahora.
porque lo voy a perseguir, lo voy a buscar y lo voy a matar. Pero por supuesto, me voy a justificar porque voy a decir, pero es que él amenazó a mi hija, trató de matarla. Y con esa amenaza, si eso hizo con mi hija, puede hacer conmigo, puede hacer con mi familia, puede hacer con mis demás hijos. Yo tenía que matarlo porque él se volvió una amenaza para mi familia. Así que le encantó escuchar esa mentira de Mical porque le servía para justificar lo que él quería hacer. Así que David huyó, se fue a donde Samuel, se separó de Mical y no volvió a ver a Mical, su esposa, por muchos años. Algunos comentadores dicen que pasaron 10 años. Otros, cuando la volvemos a encontrar, habían aproximadamente pasado 20 años. No tiene que haber sido fácil para ella, enamorada de ese muchacho, ahora no lo tiene, él se va, él huye, él sigue escuchando y sabiendo de todas las cosas. Saúl lo persigue por todos los lugares. Ese pobre hombre no tenía descanso, seguridad en ningún sitio. Por allá fue y se metió en la cueva de Adulam y estuvo huyendo de aquí para allá. También en una ocasión se fue a Ciclag y allá se hizo pasar por el loco. En fin, una cantidad de incidentes y situaciones que sucedieron con David, pero más nunca volvió a donde Mical. Más nunca. Consiguió otras esposas. Ustedes se acuerdan del incidente de Abigail y Nabal, el hombre a quien David, huyendo en una ocasión, le pidió con sus soldados que le diera apoyo y que lo alimentara porque estaban pasando problemas. Y Nabal no quiso y Abigail intervino. Bueno, después Nabal murió, David agarró a Abigail, agarró a otra esposa más y se casó con diferentes mujeres. ¿Y qué pasaba con Mical? Yo me imagino que Mical se enteraba de todas esas cosas y tenía mucho resentimiento en su corazón. Pero nada se podía hacer. Nada. En este momento David era un fugitivo por años. Y así fue hasta que Saúl murió. Cuando Saúl murió, ya esa persecución que tenía con David cesó. Y en esas batallas y en esas guerras, pues murieron también los hijos de, algunos de los hijos de Saúl. Jonatán murió y murieron algunos otros en las batallas y Saúl también murió. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, se dividen los que estaban en favor de Saúl y los que ahora están en favor de David, porque se dan cuenta que no se puede seguir de esa manera. El reino está dividido y de alguna forma, pues acá donde los que seguían a Saúl encuentran que, bueno, vámonos con Isboset, su hijo, vamos a convertirlo en rey. Abner, que era el comandante en jefe del ejército, pues manipulaba las situaciones porque Isboset no tenía el carácter suficiente como para poder ser un rey y demostrar un liderazgo como el de su papá. Y por el otro lado está David, que algunos reconocen que David sí debe ser el rey, sin saber que había sido el ungido de Jehová, porque eso había estado en silencio, ¿te acuerdan? Bueno, entonces hay una cosa que quiero que ustedes la lean conmigo, ¿no? A ver dónde la anoté. En Primera de Samuel, en el capítulo 25, encontramos un detallito que no debemos olvidar. Cuando David salió huyendo y se fue y se casó con otras mujeres, en ese interín, antes de Saúl morir, él agarró a Mical y la casó con otro de sus soldados. Y dice el versículo 44, Saúl por su parte había entregado a su hija Mical, esposa de David,
a Paltiel, hijo de Lais, oriundo de Galín. Entonces, no estaba correcto que eso se hiciera, porque eso era adulterio y Saúl lo sabía. Mical también lo sabía. Pero Mical fue entregada a otro hombre y se quedó con él por muchos años. No dice la Biblia que tuviera hijos con Paltiel, pero ahora era esposa de Paltiel, aunque ante los ojos de Dios era la primera esposa de David. Muy bien. Bueno, vamos aquí ahora a Segunda de Samuel, al capítulo 3. Segunda de Samuel, capítulo 3. Aquí encontramos, ya se ha muerto Saúl, ya está dividido el reino. Acá en el grupo de Saúl manda Isboset con Abner, que está tratando de acomodar el reino. Y por el otro lado está David. Y viene Abner y dice, tenemos que hacer una alianza con David. Entonces va donde David, busca a David. Y en el versículo 13 encontramos, desde el versículo 12, ¿no? Leemos, entonces Abner envió unos mensajeros a decirle a David, ¿a quién le pertenece la tierra sino a usted? Mira las intenciones que va teniendo Abner, el que supuestamente es el consejero de Isboset, hijo de Saúl, que ahora está al mando del reinado en ese grupo. Le dice, ¿a quién le pertenece la tierra sino a usted? Haga un pacto conmigo y yo lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. En otras palabras, le estaba haciendo un juego traicionero a Isboset, el hijo de Saúl. En el versículo 13 dice, muy bien, respondió David, haré un pacto contigo, pero con una condición. Vamos a ver cuál fue esa condición. Cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, hija de Saúl. De lo contrario, no te recibiré. Además, David envió unos mensajeros a decirle a Isboset, hijo de Saúl, devuélveme a mi esposa Mical, por la que di a cambio 100 prepucios de filisteos. Fíjate qué clarito estaba en la mente de David lo que él había tenido que pagar por Mical. No había vuelto a buscar de ella, por supuesto, mientras Saúl vivo ni loco iba a buscarla. Pero se había casado con un montón de mujeres. Sin embargo, ahora estaba reclamando a su primera esposa. Ahora vamos a ponerlo en los zapatos de Mical. Mical está con Paltiel, que el padre la casa con ella cuando David andaba en sus andanzas huyendo y todo eso. Y ahora le dice al hermano Isboset, tú tienes que devolver a esta mujer para allá, porque David dice que si tú no la devuelves, él no quiere nada con nosotros. En el versículo 15 dice qué hizo Isboset. Por lo tanto, Isboset mandó que se la quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que era su esposo. La va a separar de su marido, que está con él por tantos años, por lo menos 10, 12 años, quién sabe cuántos. Y fíjate lo que pasó, el pobre Paltiel, que sí estaba enamorado de Mical, dice, pero Paltiel se fue tras ella, llorando por todo el camino hasta llegar a Bahurín. Y allí Abner le ordenó que se regresara y Paltiel obedeció. Fue bien duro para Paltiel separarse de Mical, pero la Biblia no dice que haya sido duro para Mical. Me da la idea de que Mical siempre estuvo pensando en David, aunque David no pensó en Mical. Me da la idea de que la vida de Mical con Paltiel no pudo haber sido en el ambiente de un matrimonio de amor y de cordialidad,
Porque es imposible que una mujer soñando con otro, añorando a otro, pueda estar feliz con uno, con quien está casada. Y tú sabes que en la vida esto suele suceder aún hoy día. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Mucho cuidado. Porque lo que parece ser amor no siempre es verdadero amor. Bueno, devuelven a Mical donde David, como él lo hizo, ¿verdad? Y Mical está ahora acá con David, con las otras mujeres. Me imagino que no fue un ambiente agradable. Ella era muy arrogante, ella se creía muy prepotente. Yo soy la hija de Saúl, yo fui la primera esposa de David. Y quién sabe de qué manera se relacionaba con las otras mujeres. Todas las otras tenían hijos, ella no tenía hijos, ni de David, ni de Paltiel, ni de ninguno. Así que estaba en desventaja y no debía ser vista con mucho cariño ni con mucho respeto por el resto de las mujeres de David. Pero ahí estaba y me imagino que les hacía recordar a todas ellas, yo soy la primera esposa y con él yo soy más importante que todas ustedes. ¿Cuándo la volvemos a ver? En 2 de Samuel, en el capítulo 6, la volvemos a ver y esta es la última ocasión en que aparece Mical en el escenario. Y fíjate cómo culmina la vida de esta triste muchacha que en realidad no tuvo en la vida, vamos a decir, lo mejor, no porque Dios no lo quisiera, sino porque ella en realidad nunca hizo las cosas como Dios quería que se hicieran y siempre usó métodos equivocados. Ya había pasado unos cuantos años, ya se habían hecho muchas guerras. David había derrotado a los filisteos se habían robado, se habían llevado el arca y toda una serie de situaciones habían sucedido con ese emblema de fidelidad del pueblo de Israel. Y ahora el arca estaba en posesión de otras personas. Y David pensó, ya es hora de que esa arca venga a estar acá en la ciudad de David. Los filisteos la llevaron y la entregaron en la casa de una persona y en esa casa hubo gran bendición, pero David dijo, no, debe venir y debe estar aquí en la ciudad de David, en el templo. Así que David organizó que el arca viniera hasta la ciudad de David. Y eso fue un acontecimiento único, porque si algo tenía David que no había perdido a pesar de todas las malas decisiones que había tomado, era un respeto profundo por las cosas sagradas, un amor por Dios. Con razón la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso Mical nunca fue desde el principio la pareja ideal para David. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero Mical era una mujer conforme a su propio corazón y a sus propios intereses. Y cuando en una pareja ambos no están sincronizados para servir al mismo Dios, para buscar la felicidad con Dios en el corazón de ambos, las cosas no pueden funcionar bien. David estaba emocionado. Hizo todo un festejo para traer el arca. Y la Biblia cuenta en el capítulo 6, del versículo 12 en adelante, que en cuanto le contaron a David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su heredad, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Fíjate tú lo que hizo. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Se quitó las ropas reales, se puso un simple efod de los que usaban los sacerdotes y fue acompañado con danzas, con música y todo el camino hasta llegar
hasta la ciudad de David. Él no dejó de alabar a Dios, de que se hicieran sacrificios, de que él demostrara la alegría que tenía por ubicar ese emblema de Dios en el lugar correcto. Pero en el versículo 16 aparece algo que cambia todo el escenario. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, fíjate que aquí no dice Mical, la esposa de David, despectivamente usa la hija de Saúl, porque es que lo que sucede de aquí en adelante no la ubica como una respetuosa de los ordenamientos de Dios, sino como una mujer arrogante que buscaba satisfacer su enojo y venganza con David. La hija de Saúl se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Hay otras versiones que dicen profundo odio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado y la instalaron en su sitio. Y allí David siguió ofreciendo holocausto y siguió haciendo toda una demostración de alegría, de felicidad. Bendijo al pueblo, les dio panes, les dio una cantidad de cosas deliciosas que eran las cosas que se entregaban en momentos muy especiales. Y pasó por su casa con toda esa algarabía y con toda esa alegría. Y allá adentro estaba una mujer retorciéndose de odio. No sintió ni la más mínima felicidad por lo que su esposo estaba experimentando. No había de parte de ella hacia su marido agrado. Voy a compartir con él ese gozo, esa felicidad, porque su Dios ya no era el mismo Dios de David. Y vuelvo a repetirte, cuando no compartes eso, esa felicidad, es muy difícil que sientas el verdadero gozo que Dios quiere poner en tu corazón. Luego David, dice en el versículo 20, volvió para bendecir a su hogar y Mical, otra vez la expresión, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. No lo recibió con palabras de alegría, de amor y de bondad, sino con reproche. Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. Fíjate que David no se estaba desnudando, simplemente se había quitado sus ropas reales y se había puesto una ropa más sencilla. Se había puesto al nivel del pueblo, por así decirlo, pero la arrogancia de Mical la llevó a tener unas expresiones tan fuera de lugar y ofensivas con David. Y lo que se ganó fue una respuesta hacia atrás de David, que quizás ella nunca se imaginó. David le respondió, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Esto tiene que haber sido una respuesta que dejó en frío a Mical. Y termina la historia de Mical en el versículo 23 diciendo, y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Algunos comentadores dicen que David no volvió a tener vida íntima con Mical. Habían demasiado cosas diferentes en ellos dos. Y Mical no supo nunca cómo manejar esas diferencias en el ámbito conyugal. Siempre pensó más en ella que en David. Ok, vamos a darle una ventaja. Ella también fue tratada injustamente, pero debió haber reconocido el Dios de David y debió haber cambiado su actitud y hubiera quizás terminado una historia más bonita. Algunos comentadores dicen
que aunque Mical no tuvo hijos, crió los 5 hijos de su hermana Merab, aquellos que una vez mataron junto con 2 más 7, que se acuerdan que los colgaron cuando les hice la historia de Rispa. 5 eran hijos de Merab. Y dicen algunos comentadores que ella crió esos hijos porque su hermana murió muy joven en una de esas incursiones que hicieron cuando entraron y mataron a muchos de la familia de Saúl. No lo sabemos, es posible que haya sido así, pero lo que sí sabemos es que Mical no fue una ayuda idónea para David. Que Dios nos ayude a nosotras a entender la importancia de poner a un lado nuestros intereses personales y seguir siempre las cosas que Dios ha indicado, porque Dios no cambia y nosotros debemos entenderlo si realmente queremos ser felices. Mical nunca tuvo la felicidad que hubiera podido Dios entregarle, porque se antepuso ella y no colocó a Dios en sus planes. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos, porque a pesar de que esta historia tiene tantos eventos tristes, podemos ver en cada uno de ellos cómo cuando no rendimos nuestro orgullo, nuestra suficiencia, nuestra arrogancia a tus pies y nos dejamos guiar por ti, nuestras vidas toman un curso equivocado y realmente no disfrutamos la felicidad que tú nos quieres entregar. Perdónanos, Señor, cuando hemos actuado quizás como Mical en algunas ocasiones y ayúdanos a entender que el mejor camino es el camino que conduce hacia ti, el de la humildad y el del reconocimiento de tu poder. Gracias, Padre, te lo agradecemos en Jesús. Amén. Dios les bendiga, nos encontraremos la próxima semana para otra historia, si Dios nos da vida y salud. Cuídense mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones.